Vamos a comenzar entonces con lo que ha llegado al correo. Vamos con Juan Alberto, dice, respetada doctora, me dirijo a usted con la finalidad de conseguir una respuesta a lo siguiente. Mi esposa presenta una cardiopatía hipertensiva y además tiene mucha disnea. A veces la tensión le baja a 160 y se marea. Cumple tratamiento para la hipertensión. Mi pregunta es cómo colocar los accesorios para mantenerla de forma estable, o será que los accesorios cumplen su función y eso le baja mucho la tensión. Bueno, Juan Alberto, es probable que haya una regulación justamente de su presión arterial. Se fue el Zoom. Ah, no, saqué un cartel y dije, uy, ya me fui yo el Zoom. No, pero acá estoy. Entonces, es probable que haya una regulación de la presión arterial al usar el accesorio, si es que antes no le pasaba. Si antes le pasaba es porque claramente igual hay que regular la presión a través de la medicación y va a tener que hacer un control cardiológico para que le regulen a través de la medicación, ya que se puede bajar perfectamente la dosis y eso es muy bueno. No es que tiene que colocarse el accesorio de una manera en particular, simplemente es que ya está teniendo sus resultados, su efecto, y acá el punto es ahora regular la medicación que está consumiendo, porque si toma antihipertensivos y se le baja a 160, es porque está con una dosis más elevada de lo que necesita realmente su organismo. Así que acá el punto es ahora regular la medicación que está consumiendo porque va a necesitar menos dosis. Así que es una muy buena noticia. Vamos a la siguiente. La siguiente pregunta de Rosana dice, doctora, ¿se puede tratar la rinitis pigmentaria con los accesorios cuánticos? En este caso es una mujer de 52 años y hace tiempo que tiene este diagnóstico. Ha intentado varios tratamientos sin resultados y tampoco pudo detener su avance. Desde ya, muchas gracias por toda su dedicación y trabajos de investigación. Son un gran aporte para la calidad de vida de las personas. Bendiciones para usted y todos sus seres queridos. Bueno, gracias, Rosana. Es compleja la rinitis pigmentaria, la realidad. No he escuchado resultados, aunque no significa que no los vayan a tener. Siempre les digo que la recomendación es usar los accesorios, porque nunca sabemos exactamente cuál va a ser el efecto o el resultado y podría ser perfectamente un resultado en la rinitis pigmentaria porque saben que no importa cuál es el diagnóstico, mientras haya un reordenamiento y una reestructuración desde el campo electromagnético de cada átomo, de cada célula, todo puede suceder y esa es la magia de la cuántica, que le decimos magia, pero en realidad no es ninguna magia. Entonces, eh, no dudaría y se lo colocaría al accesorio, también le haría usar los antifaces. Y bueno, 24/7, obviamente los antifaces para dormir, de día, mientras descansa, a la noche, cuando viaja, y el resto del accesorio colgando. Y también podría colocarse agua ionizada o las botas que utilicen con la exposición del accesorio para poder cuantificar esa sustancia, ese líquido que se coloque en los ojos. Así que, bueno, vamos a continuar con la siguiente. La siguiente es de Alejandra. Dice, hola Romina, soy Alejandra Slaubinen. Quisiera consultarte por una queratosis actínica que tengo en la nariz. ¿Podré estar presente en el Zoom del miércoles? Gracias, saludos. Bueno, saben que son abiertos estos Zooms, justamente pueden conectarse todas las personas a hacer sus preguntas, a sacarse dudas. Así que aprovechen. Y con respecto a la queratosis, lo que sugiero es que el rato que puedas, que agarres el accesorio directamente y lo coloques de manera local, ¿sí? En el área. Y además que mantengas ionizando permanentemente un splash, un rociador. Pensé que tenía por acá mano alguno, pero no, un rociador con el accesorio de manera permanente, ¿sí? Y a cada ratito rociar
el área. Eso es espectacular. La verdad es que es la mejor indicación que pueden seguir y a la vez visualizar cómo a través del agua con la tecnología logran eliminar esa lesión. Entonces, rociarse permanentemente el área con el agua cuántica y colocarse el accesorio directamente de manera local. Esas son las mejores indicaciones y la verdad es que hemos tenido resultados, hemos tenido testimonios, así que lo súper recomiendo. Vamos a la siguiente, de Cristian. Dice, buen día, mi consulta es la siguiente. Comencé a utilizar 2 tarjetas en forma de espejo, una en el pecho, otra en la espalda, y la verdad, desde que arranqué siento fuertísimos dolores de cabeza, cervical, mareos que me dejan de cama, por lo que dejé de usarla hace una semana y me calmaron. No sé cómo proceder. Cristian, bueno, en realidad si esto sucede es porque es una crisis curativa. Y las crisis curativas en realidad nosotros, más que crisis curativa, nos gusta decirle crisis adaptativa porque tiene que ver con adaptarse uno a este nivel de frecuencias que es muy elevado y entonces genera cierta sintomatología hasta que se estabiliza todos nuestros campos. Y a veces lleva un tiempo, a veces es un día, 2 días, 3, 4, puede durar una semana. Justamente acabo de subir un videíto a mi Instagram sobre esto, los resultados esperables y las crisis curativas, porque a algunos les pasa. Ayer justamente tuvimos el caso de una señora en mi centro de salud en Córdoba, en donde llega y le habían dado de probar el accesorio y resulta que viene y dijo, no, yo solo lo usé de 10 minutos porque me empecé a sentir mal. Entonces empecé a sentir como un hormigueo en las manos, como que se me acalambraban y decía, ¿qué me pasa? Y tenía miedo de que me pase algo. Entonces lo dejé de usar. Esa señora está con mareos permanentes, tuvo una situación muy particular, un shock, y está en shock postraumático porque uno de sus hijos de 20 y pico de años se murió en un accidente hace 6 meses, en un accidente automovilístico de la localidad donde yo vivo, en Morrison. Entonces, claro, quedó con un shock postraumático y está en plena etapa de duelo todavía, entonces es muy difícil. Ha tenido crisis de mareos muy intensos que no le permitieron levantarse de la cama. Hicieron todos los estudios, resonancias, traumatología, neurología y no tiene absolutamente nada. Pero el punto acá es que requiere de una estabilidad de sus cuerpos porque está atravesada sin lugar a dudas por su cuerpo mental, emocional, que están desbordados y desordenados y cuando se coloca el accesorio inmediatamente empieza a sentir cambios, pero no son quizás los esperables, que es la regulación o la disminución de esos mareos. Entonces, lo que ahora hay que hacer es que la use de manera progresiva, de manera alterna, si es que le asusta ese estado de gran mareo e inestabilidad, pero lo ideal sería que se use de manera permanente, 24/7 en estos casos, y esperar a que se estabilice. Entonces, si se la colocan en espejo o se colocan más cantidad y ustedes venían acostumbrados a una sola, lo que sucede es que se potencia la frecuencia. Entonces, al ser sumatoria la frecuencia, al potenciarse el efecto, pueden llegar a tener crisis, por más de que ustedes estén usando el accesorio desde hace tiempo. Entonces, cuando esto sucede, tienen 2 opciones: o ir regulando la cantidad de accesorios que se colocan, no se van a colocar de una 10 accesorios, sino que pueden ir introduciendo de a uno en uno y ver cómo resultan, porque a veces con una frecuencia, con un accesorio, es muchísimo y los desestabiliza. Y a veces con una frecuencia de 4 accesorios no pasa nada, no sienten ningún cambio. Y a veces se ponen uno más y 5 era el número que necesitaban para que empiece a reactivarse o regenerarse lo que ustedes estaban buscando. Entonces, esto es justamente prueba y comprueba. Es uno mismo empezar a revisar cómo se siente,
a tomar registros corporales, emocionales, mentales, de cómo estábamos, de cómo nos sentimos, de qué cambió, de cómo me sentía mejor, si lo colocaba a uno solo, si colocaba dos, si los ponía en espejo, si lo ponía en el área del dolor. A veces lo ponen en el área del dolor y dicen, uy, me duele más, me molesta más. Entonces, lo sacan de ahí, lo ponen en otro lugar más alejado y tienen mejor resultado. Así que prueba y comprueba, y ahí van a empezar a poder identificar cuántos colocar, de qué manera, y si se sienten mal o los síntomas son intolerables de estas crisis adaptativas, lo pueden retirar y colocar de manera progresiva. Nada más, no es que se tienen que quedar sin ningún accesorio. Si esto está sucediendo es porque conviene y porque el cuerpo precisa justamente balancearse, estabilizarse, ordenarse. Entonces, que se mueva el cuerpo, por más de que sean síntomas no deseados para nosotros, tiene que suceder. Si no, vamos a seguir estando en el mismo lugar donde estábamos. Vamos al siguiente, de Graciela. Hola, dice doctora Malano, hace un tiempo supe del accesorio cuántico y sigo la página hasta que hace unos días pedí uno más, la faja Amaite de Santa Rosa, La Pampa. Es para mi marido que está cursando un cáncer de estómago. Mi marido que está, dice, él estuvo recibiendo quimioterapia, esto desde hace un año aproximadamente, con resultados variables. El primer ciclo de 6 quimios, que al final estuvo muy bien, después hubo un intento de cirugía, pero debido a que encontraron células malignas en peritoneo no se pudo concretar. Por último, en marzo empezó con un tercer ciclo de 6 quimios que no pudo completar por los efectos adversos de las drogas, como la neuropatía. Solo sigue con trastuzumab, de los cuales ya recibió 5 y completa esta semana el sexto. Mi consulta es porque hace unos 2 meses más o menos viene muy desanimado, cansado, con dolores y vómitos. Estuvo internado en junio por un episodio de vómitos con sangre que implicó 2 unidades de sangre para recuperar su hematocrito. Sigue con ese malestar y esos vómitos a pesar de que no recibe alimentos por boca, solo agua, ya que se alimenta a través de una yeyunostomía. La consulta es ¿qué opina? Si opina que puede haber una mejoría, yo opino que sí. Maite, que es la distribuidora, le está haciendo el seguimiento, pero si tiene alguna otra indicación para él, que mejore su situación o cualquier consejo sobre el mejor uso y la espera de resultados. Desde ya, muchas gracias. Bueno, Graciela, en realidad si ya tiene la faja y tiene el accesorio colgando, está dando justamente en el área que está afectada. Así que eso es lo mejor que puede hacer y sumar el agua ionizada. Al tener justamente el desequilibrio, vamos a decir, el diagnóstico puntual, la alteración en el área digestiva, principalmente en estómago, lo mejor que puede consumir es agua ionizada y la visualización de la restauración de sus mucosas. Eso es muy importante mientras consume el agua. Bueno, tiene yeyuno, no sé si tolera líquidos o no, si todo va por yeyuno, habría que ver eso, si no también se puede poner el accesorio directamente cuando introducen el alimento a través del ayuno. Así que esa es otra de las opciones. Y lo que están haciendo está bien, más que esto del agua o de ionizar el alimento. No hay otra indicación como para agregar, porque ya tiene la faja que cumple su efecto y el accesorio en sí. Bueno, vamos a la siguiente. Es normal que se sienta cansado y demás, está encima, perdió sangre por vómitos, así que, bueno, y por la misma droga, ¿no? Así que es normal que se sienta así. No significa que no le esté haciendo efecto el accesorio, simplemente es que en estos estados es más compleja la situación, ¿no? Rosana dice, estimada doctora, ¿me podría informar si hay experiencias de tratamiento en personas con síndrome de Tourette?
Bueno, justamente estuvimos hablando de esto el Zoom pasado sobre Tourette y la verdad es que no tenemos testimonios grabados sobre Tourette. Y lo que les decía es que justamente ustedes tienen que buscar ese testimonio y poder compartirlo porque imaginen, si ya encuentran ustedes un testimonio sobre Tourette y lo pueden compartir, ya estaremos ayudando a cantidad de personas que sufren este síndrome, ¿no? Entonces, no se detengan por duda a si funciona o no funciona. Recuerden que no trabaja por enfermedad, entonces a todo el mundo lo tienen que ofrecer. Inclusive, a veces, ustedes se lo dan pensando en que va a resolver una situación del síndrome de Tourette y no sucede con el síndrome de Tourette, pero resulta que esa persona, por ejemplo, no conciliaba el sueño o no podía dormir bien. Entonces eso alteraba aún más la sintomatología. Y de repente si se coloca el accesorio logran restablecer el sueño. Entonces, a veces no es por un lado, sino por el otro, y esto es obviamente un conjunto de síntomas, de situaciones que uno conlleva al otro a agravarse o a mejorarse en la calidad de vida y en recuperar su bienestar. Entonces, no duden en compartirlo. La estabilidad emocional en síndromes en donde sin lugar a dudas se ve influenciado, ¿no? Su estabilidad emocional, mental. Así que a compartirlo y es más, también agradezco si nos comparten los resultados, los testimonios para poder seguir difundiendo y acompañando. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, no hay más mails, así que aquí terminamos con los mails del día de hoy de especialistas NUMI, se escribe especialistasnume@gmail.com. Entonces me llegan directamente a mí y yo les comparto las preguntas en vivo los días miércoles, ¿sí? Si quieren contactarse con algún otro profesional, algún otro especialista de los que participamos en los Zooms de lunes a jueves, me colocan para quién es en el asunto y es reenviado y ellos directamente se contactan con ustedes a través del mail. Bueno, vamos a empezar entonces con las manitos levantadas y luego voy a ir leyendo las preguntas que hay en el chat para poder respondérselas. Vamos con Anabel. Anabel, yo te envié la solicitud para abrir el audio. A ver si podés. Ahí está. Ahora Hola sí. doctora, ¿me escuchan? Sí. Sí, Bueno, un gusto conocerla. Eh, mm, Le agradezco por toda la información y por todo el intercambio que siempre se genera. Tengo tres consultas, sí, puede ser. sí. Ah, Una es en relación a una distribuidora que recibió, ella está en Colombia y recibió los accesorios hará 15 días más o menos. Tenía una neuralgia del trigémino muy importante, con dolor en toda la columna, en el brazo y demás, cabeza. Se lo puso, tenía más dolor, después se lo puso un espejo, ahí le empezó a aliviar el dolor. Yo se lo hago breve porque primero tuvo sudoración, o sea, tuvo varios síntomas que se nota claramente depurativos. Una persona que tiene una tienda de natural, o sea, es bioquímica, es una persona que se cuida, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente pasaba por otro lado. Y entonces cuando le empezó a aliviar el dolor del trigémino, que ahora dice que ya está suavecito, le agarró una gripe muy grande, muy, muy grande, y ella empezó a usar dos accesorios, ¿no? Este, mm, y empezó con una gripe muy grande, ya como que no tenía apetito y la parte respiratoria se le empezó a complicar con moco y ahora me está escribiendo porque me acaba de poner que se había ido a atender a la clínica, se ve que se asustó, o sea, esto viene con una progresión de 10 días más o menos, ¿no? Se ve que se asustó, ahora fue a la clínica y me dijo, me saqué los accesorios, porque yo le venía diciendo que se presente ella en el vivo y lo cuente, pero no tuvo oportunidad porque tuvo muchos síntomas. Entonces ahora le leo lo que me acaba de escribir, que es cortito. sí, claro. Me pone que hace como 3 años que ella no tenía gripe porque siempre fue muy saludable y que hace un mes le habían realizado una radiografía de pulmón
y de senos paranasales, cara, cuello, todo de rutina, por lo que tenía del trigémino, y dice que le salía todo normal. Que no había mocos, ni flema, ni nada, y que lo que ahora con todo esto se le desencadenó mucha tos, moco, flema que se ahoga, por eso está como asustada, y con dificultades para respirar. Entonces, bueno, que ahora dice que fue a hacerse atender y que le dieron terapia terapia respiratoria, y le pregunté qué era eso y me dijo que con solución salina y oxígeno y que está saturando en 86. Bueno, aprovecho y le pregunto porque a ver qué piensa usted o cómo acompañarla y Claro. que si lo usa o no. Bueno, sí, no, sin lugar a dudas lo tiene que usar, porque además con la oxigenación y en ese estado lo tiene que usar. Lo más probable es que haya contraído algún virus en particular. Y me dijiste que es de Argentina. No, es de Colombia De ella. Colombia. Ah, bien, porque acá lo que es, hay muchísima gripe Sí, y cuadros que son bastante importantes, que cuestan recuperarse. sí. En Colombia no sé cuál será la situación ni en qué lugar en particular, pero no tiene que ver con el accesorio. Claramente esto no es algo Pero puede que tener que ver con lo del trigémino, como esa es su temor o su duda de si ahora que se alivió acá se le está liberando otra cosa, o sea, o no tiene nada que ver, se agarró una gripe, por otro son lado un dos virus. conflictos distintos, son dos conflictos distintos, biológicamente hablando, ¿no? Una cosa Bien, no tiene nada que ver con la otra, básicamente. Entonces, son dos cosas distintas. Lo que sí está claro, que está atravesando un momento de desorden en general. Entonces, tanto desde sus hábitos, su alimentación, sus vitaminas, sus minerales, y sin lugar a dudas, alguna situación emocional desencadenante, porque siempre hay una situación desencadenante. Y si esto está sucediendo es porque de repente han bajado sus defensas y se predispuso a... Las dos cosas hablan justamente de defensas bajas, tanto el estado gripal que tiene como el desencadenante del nervio trigémino. Así que algo sucedió en su vida, ¿no? En sus situaciones familiares, laborales, lo que fuera, que está predispuesta a este tipo de situaciones. Con más razón usaría el accesorio 24/7 porque está que use dos, que desestabilizado. use uno o que vaya en forma gradual aumentándolos, digamos. Si tiene más de uno, que use más, porque, bueno, lo ideal sería estabilizar un poco más su pH, bajar la acidez, porque se ve más acidificada su sangre como para predisponerse a esto. Claro, Así que si tiene dos, que use dos. está bien. Sí, sí, ella compró el pack de 8 y Bueno, lo entonces dividió, se quedó con 4 con otra persona. perfecto. Entonces sí, que use otro más, como para que Está le ayude a bien, oxigenar mejor. Uno de los grandes efectos del accesorio es la oxigenación y claro. justamente ayuda mucho tanto en el estado gripal como en el trigémino. Así que sí, que use dos. Perfecto. Bueno, bien. Y le hago otra preguntita más. Después le quería contar un caso de lo que me pasó a mí con una persona con un trasplante de riñón. Pero antes me preguntaron por el SIBO, si da resultado, o sea, cómo usarlo y porque no vi que haya videos ni nada, es algo bastante nuevo. Claro. Eh, Sí, ahora todo el mundo tiene SIBO. sí, Eh, bueno, la cuestión acá con el SIBO, o las inflamaciones intestinales y las sobrecargas microbianas en el intestino, está clarísimo que la tendencia es hacia eso por los alimentos que consumimos y la vida que llevamos. Entonces, se va perdiendo la calidad nutricional, la calidad alimentaria, y esto genera un sobrecrecimiento de microorganismos y demás. ¿Cómo se desarrollan esos microorganismos? Y en general, muchos son anaeróbicos, o sea, por falta de oxigenación en la sangre, en las células.
Entonces, lo que necesitamos es oxigenar los tejidos, básicamente. Por eso es que hay mucha tendencia a las dietas alcalinas, a dejarlos blancos, todo lo que es fermentado, todo lo que es azúcares, hidratos. De ahí es que vienen también las dietas ketos que están muy a full, muy de moda. Y tiene que ver justamente con dejar de alimentar al tipo de microorganismos que generan las inflamaciones o los fermentos. ¿Cómo usar el accesorio? Usarlo en el bajo vientre permanentemente, ionizar alimentos, ionizar el agua para ayudar justamente a la eliminación de este tipo de microorganismos y a la vez bajar la inflamación. Tiene un efecto antiinflamatorio el accesorio, así que estoy segura que trabaja directamente en este diagnóstico. Ahora, que lo resuelva es otro tema, porque además tienen que ser muy estrictos con la alimentación, muy estrictos con Bien, todo lo que ingieren. Entonces, no depende pura y exclusivamente del accesorio. perfecto, está bien, muchas gracias. Bueno, y por último le cuento cortito, cuando ya hace bastante tiempo yo le di el accesorio a una conocida para ella y para su marido, para que lo prueben. El marido hacía más de 20 años que estaba esperando un trasplante de riñón y ya habíamos pedido por él, o sea, un montón, veníamos todos siempre al tanto, yo no lo conocía, pero a través de ella, ¿no? De una conocida, tampoco es alguien que yo trato mucho, y cuando le di el accesorio que le di a probar, ella, bueno, se puso el de ella, le hice las preguntas, bla, y cuando ella agarra el que es para él, que se lo iba a dar, lo agarra y me dice, ay, ojalá que le llegue el riñón. Y yo lo mismo, sí, ojalá que le llegue. Bueno, se lo puso, yo le dije, mañana voy a llamar para hablar con él, para decirle lo del agua y bla y demás. Y cuando lo llamé al mediodía, al día siguiente, bueno, estuve hablando bastante con él, que yo no lo conocía, a través de ella, ¿no? Y cuando cortamos, me dijo que había dormido bien, que se había sentido bien a la noche, que se había levantado con más energía. Y a los 15 minutos que cortamos, me manda ella un mensajito diciéndome, Ana, nos dijeron que estemos listos porque que está cuarto en la lista para el trasplante. A las 2 horas me mandó Ana, estamos yendo por el riñón. A la noche, a las 9, lo estaban operando y en resumen, a la semana tuvo una muy buena evolución, lo llaman el milagro. Tengo que hacer que esta gente grabe un video. Bueno, y ahora ya hará cuánto de esto, fácil 3 meses. Y él, bueno, tiene una muy buena evolución, pero está siempre en control. Aparte, ahora empieza otra etapa de sus miedos y de lo que tiene que empezar a hacer como Claro. una nueva vida, porque ahora justo la vi a esta chica hoy y me decía que está como anémico y que entonces yo le dije que le convendría tener la faja, pero bueno, están con un accesorio que fue para ellos muy, Claro. sí, muy, o sea, un esfuerzo poder tenerlo también, ¿no? Sí, sí, bueno, pero Así que excelente. bueno, Que yo también tengo el caso de un chico que trabaja en una fábrica que tenemos de alimentos naturales y, bueno, diabético desde chiquito y con insuficiencia renal y demás, y también le llegó el trasplante. En este caso era de páncreas y riñones, o sea, era complejo. El páncreas no lo toleró, no lo aceptó bien, y los riñones sí, y él llegó al trasplante con 4 accesorios puestos, y desde que empezó a usar los accesorios justamente empezó a tener resultados muy buenos respecto a la estabilidad de la glucemia y la insulina que mm, no estaba sucediendo. Tenía muchos picos de hiperglucemias, de hipoglucemias y todo el tiempo tenía que tener rescates y eso genera todavía más complicaciones a nivel orgánico. Entonces, cuando empezó a usar los accesorios, logró tener una estabilidad en sus glucemias y no tener más picos. Eso fue buenísimo. A raíz de esto, bueno, entra en lista de espera, le llega así el trasplante, estaba trabajando y de un momento al otro todos gritando que se tenía que ir urgente a recibir sus trasplantes. Llegó con los accesorios, se los quitaron cuando entró quirófano
entró a quirófano, le pusieron el páncreas, los riñones, y a las 24 horas dejaron volver a colocarle los accesorios en la terapia. Así que, bueno, fue excelente. El páncreas no resultó bien, sabían que era difícil porque los conductos se tapan muy fácil en páncreas, pero los riñones sí, y tuvo una recuperación espectacular. Y de hecho, Qué maravilla. creo que llevamos como entre 4 y 5 testimonios de trasplantes renales, muy buenos. Algunos les hacían repetir los análisis de laboratorio porque decían, no puede ser que les dé así los laboratorios inmediatamente post-trasplante. Claro. Y daban bien, daban normales, así que, bueno, sí, recomiendo usar el accesorio permanentemente en la zona del riñón y el agua ionizada fundamental por el filtrado glomerular del riñón. Y si tienen la faja, excelente, Sí, porque también voy a ver podemos. de que le llegue la faja y que sí, que la tenga, porque la verdad es que es muy importante. Sí. Así que una Ahora lo maravilla. que resta es que, bueno, suelen quedar con anemia, eso también es Ah, normal, es posible, es como parte del proceso, así que no hay que asustarse ni nada. Y claro, porque a él le dieron hierro, pero le cae muy mal. Entonces, bueno, no importa, lo toma igual, pero entonces, claro, todo eso desbalancea de nuevo. Pero bueno, voy a ver si lo puedo ver la semana que viene también, a ver si claro, empezamos a trabajar un poco. bien, pero bueno, me alegro, me alegro. Y sí, tal cual, en situaciones así, que esperan un trasplante, que esperan una resolución, sea de salud, sea de papeles, sea legal, judicial, económica, laboral, cual sea, pongan accesorios y que se abra el campo. Impresionante. Doctora, y lo último, ¿y en epilepsia hay buenos resultados en gente con epilepsia? Bueno, sí, hay buenos resultados. Si yo tengo que decirles, para mí no está en el top 10, claramente, Ah, de situaciones en donde uno espera resultados rápidos. A veces bajan un poquito la intensidad, las frecuencias, depende de si está controlado. Inclusive hemos tenido un caso cuando fue el miércoles pasado o el jueves, no recuerdo exactamente, de una médica que se lo dio a su hermana que había tenido un tumor en el cerebro y en aquel entonces, hace como 10 años atrás, había tenido epilepsia a raíz del tumor y desde hacía 10 años nunca más había tenido una crisis. Le dio el accesorio en la tarde, hizo una crisis epiléptica, o sea, claramente que deviene de una crisis adaptativa y curativa del accesorio. Uno no esperaría que suceda eso, pero puede llegar a suceder. Entonces, si yo tengo que claro. recomendar en estos casos en donde hay convulsiones muy frecuentes o intensas, vayan de a poquito, porque justamente el movimiento neuronal es muy sensible al campo electromagnético. Son justamente conexiones eléctricas y O sea, que la colocación sea en forma gradual. sí, yo la verdad es que en estos casos de epilepsia, para asegurarme, lo que haría es colocar siempre de manera progresiva, poquito, o sea, 1 hora, 2 horas, se la saco, se la vuelvo a colocar, y les diré que es la única situación en la que haría esto, o sea, en convulsiones o epilepsias. Y bueno, salvo que después tengan una crisis curativa en donde los síntomas sean intolerables y bueno, ahí también haría lo mismo. Si es que no tolera los síntomas, hacerlo progresivamente, 1 hora, 2 horas, lo retiro, lo vuelvo a colocar hasta que se estabilice. Perfecto. Muchas gracias, doctora, un gusto. De nada, gracias, Ana. Bueno, no tenemos más manitos levantadas, así que vayan levantando si alguno quiere sacarse dudas. Y mientras voy leyendo mensajes que tenemos en el chat, que saludan varias personas. Loreli, sé que cumplís los años, que estás conectada, así que muchas felicidades y bendiciones en tu nuevo año de vida, a celebrar esta nueva revolución solar. Y gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, ahora tenemos a Carmen con su manito levantada y después tenemos un testimonio también muy lindo en el chat que dice sobre
los resultados al usar las plantillas, que son muy buenos, también sobre una neuropatía. Dice, a mí se me quitó la neuropatía con las plantillas. Sumamente recomendable. Todo paciente neurológico debe tener plantillas, sí o sí. Es un éxito. Así que plantillas y accesorio es la combinación perfecta en estos casos. Bueno, una madre que da de lactar, ¿puede usar con normalidad el accesorio? Claro que sí, yo he sido un testimonio de ello. He tenido a mi hijo, a mi tercer hijo, justamente con 4 accesorios al momento del parto, posparto. Él desde recién nacido usando el accesorio, de adultos, ni siquiera el de niños, así que lo pueden usar perfectamente y para amamantar qué mejor, una leche cuántica, imagínense, fabuloso. Así que una excelente nutrición. De hecho, mi hijito nació con 4 kilos, siempre re bien alimentado, exclusivamente a leche materna. Así que recontra recomendable el uso en embarazos, partos y lactancia. Hemos tenido casos inclusive de animalitos que una gata, recuerdo, que no tenía buena producción y había tenido sus gatitos, le pusieron el accesorio y empezó a producir más leche. Así que también recomendable para los animales. Y vamos a ir entonces ahora con Carmen, que está con su manito levantada. Te abro el micrófono, Carmen, a ver si podés conectarlo. Carmen, a ver. Te envié de vuelta la solicitud para abrir el audio. Ahí sí, doctora. Ahora Disculpe sí, que por no abra el micrófono, o sea, la cámara la porque cámara. estoy en el trabajo. No hay problema, Pero no me aprovechando. pierdo el Zoom. Mira, Gracias. en mi caso han habido puras cosas buenas. Tengo una conocida que tenía un herpes zóster de mucho tiempo, le pasé el accesorio en la mañana, ya en la tarde no tenía picazón, al otro día ya no tenía dolor porque es súper doloroso. Y bueno, le recomendé usar el accesorio, dormir con el accesorio y mucha agua, porque el herpes, ¿no es cierto?, por dentro y por fuera. En caso de mi mamá, que la van a operar de los ojitos porque tiene catarata, no veía casi nada en un ojo, el doctor dijo que iba a perder ese ojito y hoy día lleva 3 semanas colocándose el accesorio sobre el ojo y ya ve figuras, ya ve las formas, o sea, antes no veía nada, era una nebulosa. Y ahora ella me comenta que ve figuras y en ciertos momentos ella ya ve luces. Así que espectacular. En mi caso, yo he sido, pasé por varias cosas. Yo tenía una alergia, estoy pasando por el proceso de menopausia. Y lo que habla usted de la crisis curativa es exacto. O sea, uno tiene que aguantar esa crisis curativa, sobrepasar esa crisis curativa y después viene la estabilidad porque yo le digo a mi gente, usted se demoró 5 o 4 años en engordar. No espere que el accesorio en 3 días le baje toda su problemática. O sea, es un proceso, ¿verdad? Cuando Exacto. la gente hace dieta y quiere adelgazar en 2 semanas. No, es todo un proceso. El cuerpo se tiene que acostumbrar, la energía se tiene que acoplar. Con lo otro que usted habla de intencionar el accesorio para alguna cosa, yo lo he intencionado con 2 cosas y me ha dado resultados maravillosos. Inesperados, así, pero rápidos. Y el caso más espectacular que he tenido es de un conocido que tenía un tumor en la cabeza y él le dijeron, bueno, lo operaron del tumor y pasaron como unos 4 meses y el doctor le dijo que se vaya para la casa a esperar su momento, o sea, lo desahuciaron. Le dieron 2 semanas de vida y me llama su señora Francesca contándome esto. Yo justo había recibido los primeros accesorios. Yo llevo 3 meses solamente en la compañía.
y le pasamos el accesorio con mi marido y fíjate, Romy, que de 5, 7 vómitos diarios, él pasó en menos de 3 días a un vómito diario. Wow. Sí, de angustia, porque él no puede hablar, de angustia, él se desesperaba, se empezaba a rajuñar, porque él quería comunicarse y ahora él lleva ya 2 meses, él está tranquilo, come papilla, come porque antes no podía tragar y está presente porque me contaba su señora que tenía la mirada perdida. En cambio, hoy día fija su mirada y sonríe. O sea, yo lo encuentro espectacular. O sea, yo estoy impresionada y así que yo por mi parte son puras cosas positivas ante el accesorio. Así que agradecida de que el universo me haya puesto aquí, po, porque esto nada es Claro. casualidad. No, claro, eso estamos seguros que todos estamos acá por una causalidad. Y cuando empezamos Exacto. así, a compartir, y con esta vibra y con estos resultados que te vienen tocando, que con los que venís contactando, te digo, no pares y entrega en cantidad, porque Sí, esto es por similitud, o sea, por principios de la ley de atracción. Entonces, exacto. cuando esto empezó a suceder, tenés que darle con todo porque vas a encontrarte con situaciones, con casos, con personas que te van a impactar, que cada vez te vas a sorprender más porque van a ser más resultados, más resultados, más resultados y nada más gratificante, yo digo, en esta vida que hacer el bien a otra persona. Creo que es el Es regalo más verdad. maravilloso del universo, de Sí, Dios, cuando uno que realmente le fuiste vehículo, fuiste un nexo, fuiste el medio de mejorarle la calidad de vida a alguien. O sea, eso no tiene precio, no tiene es precio, sin no duda. tiene precio, Exacto. ¿no? Entonces, creo que cuando uno logra dar, y a veces uno mismo se replantea, hasta a mí misma me pasa, que a veces no estoy en modo compartir accesorios porque estoy con un montón de cosas Ujú. y, y pierdo de vista que al lado mío quizás hay alguien que no se está sintiendo bien y no se lo estoy Así. compartiendo. Miren, a tal punto que me pasó hasta con mi hija, o sea, a ese nivel, ¿no? Y esto porque nos pasa inclusive hasta con nuestra propia familia, en donde ella venía en la noche que le costaba dormirse, había cambiado de habitación, de cuarto, demás, entonces yo la tenía que acompañar a dormir para que pueda dormir bien y demás, que no parezca el miedo y todo esto, ¿no? Entonces, de repente, cuando fue esta semana, desde la semana pasada empezó a dormir sola, ¿no? Y bueno, venía y me decía, ay, ¿viste que anoche dormí bien? Me dormí sola, sí, le digo, te felicito, le digo, una genia. Bueno, y la cuestión es que ayer me dice, mami, ¿sabes qué? Me di cuenta porque estoy durmiendo bien. Me dice, solita, volví a usar el accesorio, me dice, que no lo estaba usando. Y yo no me había dado cuenta que ella no lo estaba usando. Y lo usa siempre. Y hacía tiempo que no lo estaba usando. No sé por qué motivo, no me di cuenta, no lo registré. Y ella solita fue y se lo puso y a partir de ahí, todas las noches, impecable. No hay una noche que me llame por miedo o por nada. Y digo, esto nos pasa en nuestra propia casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con cualquier persona. Y a veces tenemos cantidad de accesorios en casa guardados sin prestar, sin dar, y la gente sufriendo, padeciendo situaciones o síntomas cuando podemos dar en cantidad. Entonces, bueno, maravilloso. Gracias, Carmen, por compartir todas estas Gracias, experiencias. Romy. Abrazos para todos. Así que no pierdan la fe, arriba el Todo ánimo, sigue, ¿no? pasen por el proceso y van a ver que su vida se va a ir acomodando lentamente. Sí, nosotros veníamos con esta energía, se fue perdiendo en el tiempo. Así que ahora nos tenemos que reconectar solamente a esta energía cuántica. Está en el universo, está plasmada, así que somos merecedores de esta energía. Así que vamos que se puede. Abrazo, Yes, Romy. gracias, Carmen. Carmen, ¿sos de Chile? Sí, somos de Chile, ¿De qué sí, parte? de Talca. ¿Dónde queda eso? Eso queda en la mitad de Chile. Queda entre el Cerca de sur y el Santiago. norte, sí, estamos en la mitad. Sí, queda a 3 horas de Santiago.
Ah, bien, bien. Bueno, siento que este año tengo que hacer un viaje a Chile, así Ah, que bienvenida, aquí está tu ojalá casa. hagamos Así un que, encuentro por allá. listo, Bueno, bienvenida. Chao, chao. gracias, gracias, Carmen. Ahora continuamos con Roxana, te abro el audio, a ver si puedes hablar. Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Una consulta que creo que es un poquito más por la parte de las tarjetas y de la distribución, no Sí, tanto de parte de enfermedades en sí. Yo estoy en Uruguay. ¿Hay algún tipo de distribuidor acá en Uruguay o cómo se pueden adquirir las tarjetas? Porque yo me contacté a través de una persona de Colombia, pero bien. quería ver acá en Uruguay porque sé que el tema de importaciones acá en Uruguay es medio complicado. Y entonces por eso te consultaba si me podías informar, si no, digo, lo consulto con la persona que me invitó. Bueno, el punto de esto, y también me gusta que me hagan preguntas respecto a esto, porque a veces uno necesita también esa información y uno comparte los accesorios y no sabe cuál sería como el canal o Ujú. la vía en que sea como respetuosa para todos, para no traspasar como las personas que nos invitan a compartir. Entonces, Exacto. eh, tenemos más de 20 países que tienen distribución oficial, en cada país hay un stock, entonces Ajá, la distribución está globalizada, es decir, hay una empresa que se ocupa de gestionar la distribución y el ingreso de los productos a los países. Uruguay está aperturado, con lo cual tiene toda la línea de productos, excepto perfecto. las cremas de Queen, la Ajá, línea de cremas que solo está en México, por una cuestión ajá, de certificaciones y demás. El resto están todos los productos. Se deben adquirir a través de la persona que los invitó a ujú, participar, formar parte, entonces debería ser a través de Colombia porque las compras se hacen por link referido. ajá, Entonces, tanto por el link como por la persona que invitó para que les dé las capacitaciones que correspondan, los manuales de uso, los ujú, asesores y demás en el plan de compensaciones, en el negocio, lo tienen que hacer con la persona que lo invitó por respeto a esas personas, ¿no? Entonces, ujú. es pedirles el link y ustedes hacen la compra y los productos les llegan a su domicilio sin problema. No Claro, pero necesitan estar sería, o sea, con el... no se tendría que hacer una importación, entonces. No, Digo, o sea, no, está, no, no, no. perfecto. Eso es lo No, que, eso ustedes es lo que no quería tienen... consultarte porque el tema que nosotros acá en Uruguay tenemos las importaciones restringidas a Sí, lo sé. $200 por cada envío, digamos. No, no, quédate Entonces, tranquila porque acá en Argentina, imagínate. Bueno, hemos pasado por un montón de cosas en estos 6 años y de hecho, bueno, he llevado cosas a Uruguay también, así que perfecto. entendiendo cómo está la situación. A veces se demora un poquito más, a veces menos, si se retienen algunos paquetes o no en aduanas, pero Perfecto. no tienen que hacer nada más que ustedes comprar y les llega a su domicilio directamente. Genial. Buenísimo. Muchísimas gracias. Ni por nada, gracias a vos. Bueno, y tenemos a Luz que está con su manito levantada y hay algunas preguntitas en el chat, así que vamos con Luz. Ok, permítame, doctora. Ya. Ahora sí te escucho, Luz. Doctora, excelente y bendecido día para todos. Gracias, Eh, igualmente. gracias, doctora. Mi testimonio, yo llevo aproximadamente 2 semanas, di unos 12, 15 días portando el accesorio. Yo inicié un día viernes, el día sábado me coloqué el accesorio y me fui a hacer una caminata por un lugar que no conocí. Avancé 15 kilómetros. Tal vez sin el accesorio, yo me conozco muy bien, no lo hubiera podido hacer, porque el camino no era fácil, fue bastante complejo y troté bastante también. No porté agua, durante todo el trayecto fue sin hidratación, aún más fuerte, y llegué a mi casa y no, súper bien. Yo le fui con una niña de 32 años, yo llevo 64 años habitando este cuerpo y estuve a la par con ella. Por ende, pues llegué y me felicité. De verdad que fue para mí
algo maravilloso, pues yo digo, bueno, yo le decía a la chica que me acompañaba, yo le decía, mira, pero es que tú tienes 32 y yo tengo 64 años habitando este cuerpo, o sea, ya tenía un desgaste y no me le quedé. Entonces, ahí yo creo que fue una prueba maravillosa. Y como bueno, yo le dije a ella, al día siguiente voy a amanecer maltratada, porque esto es primera vez que yo lo hago, yo hacía 10 kilómetros, pero ya 15 ya fue bastante fuerte. No, pasaron 2 días, 3 días, 4 días y mi cuerpo bien, súper bien, ninguna lesión. Después de esos 4 días empecé a sentir como un poco de malestar, un poco de caimiento, un ligero dolor de cabeza. Yo dije, no, esto es la crisis. Bienvenida será. Pero mi accesorio sigue conmigo. Y seguí, seguí, seguí. Empecé también a ponerle atención al tema del sueño y empecé en la noche a llevar el accesorio así. Pero me di cuenta que no, que como que no conectaba de esa forma. Empecé a meterla debajo de la almohada y fue un éxito total. Empecé a conciliar el sueño, o sea, cero aromáticas, cero pastillas, absolutamente nada. Y este sábado me fui a una caminata de segundo nivel. Cuando hablamos de segundo nivel es una caminata bastante fuerte, porque se hizo por un cañón. Fueron 4 horas, 1 hora subiendo peñas y luego entramos al cañón y fueron 4 horas dentro del cañón y trepando con lazos, puros lazos para poder subir porque eran paredes, hasta llegar donde nació el cañón, que eso fue un espectáculo, eso fue, es decir, gloria a Dios porque nos dio la oportunidad de poder llegar hasta allá y cuando no era por agua, era por unas peñas así también y ahí sí no nos daban lazos, los guías nos decían defiéndense como puedan y algunas personas se quedaron y yo dije no, yo puedo, yo soy capaz, es fuerte esto, pero lo voy a lograr y empecé hasta que llegué allá. Y yo dije, no, esto para mí ha sido un éxito y yo esto se lo atribuyo al accesorio. Y luego bajábamos, llegamos acá a la casa y almorcé, no sentí tanto cansancio, pero ya sobre la noche empecé que mis tobillos se empezaron a inflamar y el tobillo derecho, inflamación más dolor. Y yo dije, ya, me estás pidiendo el accesorio ahí. Entonces llegué, lo coloqué, me lo quité y lo coloqué ahí. Y sí, ya en horas ya bien tarde, mi estaba desinflamado y el dolor había desaparecido. Y me acosté a dormir, la metí debajo de la almohada, dormí como angelito y al día siguiente mi tobillo izquierdo inflamado y con dolor. Y yo, no, este también me está pidiendo el accesorio. Y lo coloqué y también, doctora, pasó la inflamación, pasó el dolor y excelente. De verdad, este es un testimonio maravilloso y yo creo que las bondades del accesorio son extraordinarias y debemos Qué de aprovecharlo al máximo. Claro, Gracias, claro que doctora. sí. Bueno, gracias, gracias por compartirnos y me alegro mucho que estés disfrutando de estos beneficios. Y Gracias, tienen que doctora. ver claramente con la oxigenación tan grande que hace en el cuerpo. Así que bueno, gracias. Y acá justamente Gracias. te están diciendo, pasa la receta de la juventud, porque te ves de muchos menos añitos que dices, dice así. Te quería decir, Gracias, gracias. loco que te envió Vero. Deportista de tiempo completo, doctora. Y Ahí de está. alimentación basada en vegetales, frutas, pollo y pescado nomás. Y mucha agua. Excelente, bueno, gracias, gracias. Con gusto, doctora. Vamos a abrir por último el micrófono de Alejandra, que hace rato que quería participar y no estaba pudiendo, así que vamos con ella. Tu audio, Alejandra. Ahí está. Ahí, hola, Ahí está. ¿Cómo ¿te estás? escucha? Sí, se ¿Qué tal? escucha. Encantada, buenas tardes a Gracias. todos. Sí, yo quería consultarte porque me salió una queratosis en la nariz, en la punta, Sí. y bueno, el uso de la tarjeta y tengo acá una colgando, y bueno, es para que me orientes un poco Bueno, ahí más. Ale, justamente me habían enviado esta consulta, entonces justo lo había compartido al principio.
y es que el tiempo que puedas te coloques el accesorio directamente en el área de la lesión, ¿sí? Mientras estés Bien. en... O Pero sea, además, exacto, así. Y sí, que tomes un recipiente, un rociador, un splash, le coloques agua sí, y pongas el accesorio, ¿sí? Antes de rociarte. Entonces, colocas el accesorio que tome contacto con el rociador y varias veces en el día te rocias la bien, zona, el área. bien. Eso es ¿Y, buenísimo. y cuánto tiempo lo tengo que poner en el agua? Mira, la realidad es que si uno quiere cambios bioquímicos del agua son más de 7 minutos, pero con la intención y acercarlo inmediatamente hay una reestructuración. Puedes dejarlo 5, puedes dejarlo 10 minutos y Bien, rociarte. Listo, como también lo puedes hacer 1 minuto mientras estás caminando en tu casa, lo sostenés sí, juntos y ahí te lo colocas. bien, bárbaro. ¿Y algún otro consejo, algo más? Eso sería lo No, ideal. No. Y de eso. hecho hay resultados, a veces hemos tenido testimonios. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, Así que, bueno, empezá así, probalo durante empiezo al así. menos un mes, a ver cómo cambia la lesión y después nos vas contando. Bien, dale. Encantado y muchísimas gracias. Era esa la Gracias, consulta. gracias. Gracias.